Si para una progresión geométrica el primer término es 2 y el último término es 1024, la razón es 2, ¿cuántos términos tiene la progresión? Bien, ya me dan tres valores, el primero, el último y la R, o la razón. La fórmula que yo necesito es la de n, que es el logaritmo del último término menos el logaritmo del primero, todo dividido el logaritmo de la razón y se le suma 1. Ingresemos los datos. N es igual al logaritmo de 1024 menos el logaritmo de 2, que es el primer término, dividido el logaritmo de 2, que es la razón. Importante, aquí los signos todos son positivos. Si hubiese alguno negativo no se toma en cuenta. Aquí pusimos un igual y aquí nos falta el más 1. Ingresamos esto a la calculadora y nos da 10. Importante, en una calculadora de tipo lineal sí es importante colocar logaritmo de 1024 menos logaritmo de 2, luego el dividido logaritmo de 2 más 1. En las calculadoras de tipo natural no es necesario, ya que la escritura se puede hacer tal y como está allí. En la calculadora natural es importante que cuando presionamos log automáticamente nos abre un paréntesis, el cual escribimos la cantidad y lo cerramos. Ese paréntesis es para el número, no para otra cosa. Muy bien, veamos el ejemplo 7. Para la progresión 5 medios menos 3 cuartos, que llega hasta menos 243 sobre 40.000, ¿cuántos términos tiene? Tengo el primer término y tengo el último término. Me hace falta la R. Pero recordemos que la R la podemos calcular dividiendo un número menos el anterior. No es menos, sino el número dividido el número anterior, que en este caso sería menos 3 cuartos dividido 5 medios. Eso me da menos 3 décimos. Importante trabajar con fracciones para no perder ningún valor y que sea un poco más, que sea exacto. Tenemos que usar la misma fórmula y decimos n es igual al logaritmo del último término. Y no le vamos a colocar el negativo, mucho cuidado con eso. 243 sobre 40.000 menos el logaritmo del primer término, que es 5 medios, dividido el logaritmo de la razón, que es negativa, pero acá no la vamos a colocar negativa y le sumamos 1. Ingresamos esto a nuestra calculadora y nos da 6. Cuestiones importantes: en una calculadora lineal esto debería de estar dentro de un paréntesis. Es importante que, como los números son fracciones, les coloquemos dentro de un paréntesis para no tener problemas. Recordemos, signos negativos no se usan en este tipo de fórmula. ¿Verdad? Aquí teníamos negativos dos valores, este y este, pero los colocamos positivos. Vamos con otros ejemplos. Ejemplo 8. Insertar tres medios geométricos entre el 1 y el 81. Bueno, acá, primer principio. Este es mi primer término y este es mi último término. Y me están pidiendo que entre ellos dos yo inserte tres números. De cajón, a la cantidad de medios geométricos que me pidan, yo le sumo 2 porque son el primer y el último término. N es 5. Entonces siempre le vamos a sumar 2 a la cantidad de medios que tengo que insertar. Mi primer término es 1 y mi último término es 81. Ahora bien, para poder hacer la inserción, yo necesito saber cuánto es la diferencia. Recordemos que la razón, en este caso por ser geométrica es razón, la razón es la raíz n-1 del último término sobre el primer término, raíz cuarta de 81 sobre 1, y eso nos da 3.
Y entonces si el primer término es 1, por 3 da 3, 3 por 3 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 81. Y ahí tenemos ya el 1 y el 81 y los tres medios geométricos que me están pidiendo que inserte. Ejemplo 9. Acá tenemos mi primer término, mi último término. Y como me están pidiendo 4 medios geométricos, le sumo 2, n es 6, a 1 es menos 2, a n es 6250. Calculamos la r, que en este caso sería la raíz 6 menos 1, es n menos 1, del último término dividido el primero, raíz quinta de 6250 sobre menos 2, eso nos da menos 5. Entonces el primer término es menos 2. Si yo menos 2 lo multiplico por menos 5 me dará 10. 10 por menos 5 menos 50. Menos 50 por menos 5 250. 250 por menos 5 menos 1250. Y menos 1250 por menos 5 6250. Y podemos ver que acá está 1, 2, 3, 4 medios geométricos insertados. Algo importante que destacar: cuando la razón es negativa vamos a ver que los signos se alternan, eso es bien importante. Ahora, cuando la razón es positiva, o todos son positivos o todos son negativos, pero si la razón es negativa vamos a ver signos que se alternan de positivo a negativo siempre. Vamos con otros ejemplos. Ejemplo 10. Calcular la suma de los primeros 8 términos de la progresión geométrica 2, 4, 8, 16, etc. Muy bien. Importante, la fórmula para la suma es el último término por la razón menos el primer término, todo dividido la razón menos 1. Muy bien. Tenemos el primer término, que es 2. Tenemos la razón. Sabemos que la podemos calcular directamente al hacer la división. Por ejemplo, 4 dividido 2 es 2. Pero me hace falta el último término. Como me están hablando que son los primeros 8, necesito a 8. Me hace falta a n. No lo conozco, que en este caso es a 8. Voy a calcular el octavo término. Recordemos que la fórmula para calcular el enésimo término es el primer término por la razón elevado a la n-1. Quiere decir que aquí tengo que hacer un poquito de trabajo. El octavo término sería mi primer término por la razón, que en este caso es 2, elevado a la n, que es 8, porque son 8 términos, menos 1. 2 por 2 a la 7. Eso me da 256. Quiere decir que ya conozco el octavo término. Y entonces ya me voy a la fórmula de la SN, que es 256 por, lo podemos colocar con un punto, o si gustan, mejor un paréntesis, pues también el signo de multiplicación normal. Por la razón que en este caso es 2 menos el primer término, que casualmente también es 2, dividido la razón, que es 2 menos 1. Ahora, acá si me doy cuenta tengo una operación de resta en la parte superior, o sea en el numerador igual en el denominador. Lo que se aconseja es paréntesis para esta parte y paréntesis para esta otra. Importante, eso es en las calculadoras de tipo lineal. En las naturales, pues con que se vea como está escrito no hay ningún problema. Ingreso eso en la calculadora y me da 510. Y claro, podemos hacer la comprobación. Sumar 2 más 4 más 8 más 16. El número que sigue por 2 es 32, por 2 64, por 2 128, por 2 256. Sumo todos esos términos y me tendría que dar 510. La fórmula lo que hace es ahorrarme tiempo en todo eso. Veamos el ejemplo 11.
Calcular la suma de los primeros 10 términos, parecieran muchos términos, ¿verdad? Porque vimos el ejemplo anterior, cada vez el número es más grande. De la progresión geométrica 8 menos 4, 2. Estoy viendo signos alternos, positivo, negativo, positivo. Eso ya de por sí me dice que la razón va a ser negativa. Veamos, el primer término es 8. La razón al dividir menos 4 entre de 8 me dará menos 1/2 o menos 0.5, cualquiera de las dos porque es un decimal exacto, no hay problema. Pero me hace falta el décimo término, no lo conozco. Lo vamos a calcular. Décimo término es el primer término multiplicado por la razón. Como es negativo, lo vamos a colocar dentro de un paréntesis elevado a la n, que son 10 términos, menos 1. 8 por menos 0.5 elevado a la 9. Algo importante, si en una calculadora quieres ingresar de una vez el 10 a la menos 1, 10 por 10 menos 1, lo puedes hacer, pero cuando escribas después del signo de elevar, esto debería de estar dentro de un paréntesis. Sí se puede. No tanto tener que escribir el 9, pero sí podemos ahorrarnos ese paso. Al hacer la operación, nos queda menos un 64avo o su equivalente en número decimal. Como les digo, yo prefiero siempre trabajar en fracciones, es más exacto. Y por último, metemos los datos a la fórmula de la suma. Último término, menos un 64 multiplicado por la razón. Se dan cuenta que acá sí le escribí en fracción, lo puede haber hecho en decimal, no hay ningún problema, menos el primer término que es 8, todo dividido la razón que es menos 1/2 menos 1. Importante, como decía, si es calculadora natural con que se vea como está en pantalla, no hay ningún problema. Si es calculadora lineal, ingresamos esos paréntesis y tenemos que la sumatoria es 341 sobre 64, ya en forma de fracción. En forma decimal podrá ser un 5 punto y algo. Y entonces alguien preguntará, bueno, ¿no se supone que si estoy sumando debería ser cada vez mayor la suma? Sí, pero hay que tener en cuenta que si vemos los números, tenemos 8 menos 4, 2. El que sigue sería menos 1. Entonces, como los signos van alternos, ¿sí? Uno es positivo, luego el que sigue es negativo, entonces va a ser una suma, una resta, una suma, una resta. Entonces, en realidad, la suma va a aumentar, pero no va a llegar, o sea, no va a crecer como esperaríamos con números que sean todos positivos o todos negativos. Pero es que la cantidad quedó bastante pequeña, ¿sí? 5 punto y algo, comparado con el primer término, solo el primer término es 8. Entonces, sería importante o sería interesante ver, por ejemplo, qué pasa si no pido los primeros 10 términos, sino, por ejemplo, pido los primeros 100 términos. ¿Será que va a haber una gran variación? Es posible que entonces el término se vaya ajustando a un valor, porque cada vez el número que se le suma o se le resta es más pequeño. En este caso, porque estamos usando una razón fraccionaria, puede ser que con una razón que sea entera, aunque sea negativa, vamos a ver que hay un comportamiento un poco distinto. Entonces, con todos estos ejemplos y todas estas fórmulas, uno puede analizar cualquier ejercicio de progresión geométrica o incluso cualquier problema de aplicación, que será tema de otro video. Muchas gracias.